buenas tardes con todos. Es un gusto presentarme, Tommaso Sigarini. Ahora se estarán preguntando por qué Milán-Lima y bueno, trato de explicar. Yo soy italiano de Milán, mi esposa es peruana, entonces digamos que me he formado, estudiado, me he formado como arquitecto en Milán, he trabajado bastante tiempo en Milán antes de venirme a Perú en el año 2013. Entonces ya estamos acá desde hace 8 años y bueno, la característica de nuestro trabajo de todas maneras es la experimentación. Nuestra oficina se llama Estudio Sigarini Saavedra, entonces estoy asociado con mi esposa que es artista y escenógrafa y tratamos de fusionar las dos visiones del arte y de la arquitectura y de la escenografía, fusionándola en un producto único que luego se traduzca en diseño de interiores o en arquitectura. Bueno, obviamente siempre tiene que haber una selección debido al tiempo de la charla, entonces he seleccionado unos 8 trabajos nuestros entre Italia y Perú, que para mí han sido muy importantes a nivel de experimentación de aprendizaje. Son trabajos, digamos, que pasan de abro la conferencia comentando una casa de campo que hice ya hace 10 años en Suiza, en realidad es la Suiza italiana. Luego, una serie de trabajos de diseño de interiores en la Feria Expo Deco, una intervención de diseño de interiores en una casa particular en La Molina, 2 exposiciones, entonces un trabajo de museografía, que no es otra cosa que el diseño de exposiciones, y termino con un proyecto work in progress, o sea, una casa de campo que ahora está en obra y que estamos desarrollando. Ok, bueno, un poco un mapa de Italia, con mi ciudad está muy en el norte, ¿no? Todo el mundo conoce Roma, pero Milano es menos conocida, pero en realidad es una ciudad hermosa, que está a mis espaldas también en esa foto. Y bueno, te tengo que decir y agradecer también a la Facultad de Arquitectura. Esta es la universidad en donde yo me formé en Milano, el Politécnico de Milano, que para mí ha sido muy importante el aprendizaje. Quiero destacar una cosa, que el aprendizaje no es solo el aprendizaje con los profesores, el profesor que te enseña, sino para mí ha sido importantísimo el aprendizaje con mis compañeros, mis amigos. Y justo en esta facultad había un gran patio de un espacio de aprendizaje informal donde habían unas mesas y nosotros, tal como ustedes, los alumnos, armábamos nuestras maquetas de arquitectura en este pabellón, antes del examen, antes de la clase, después de la clase. Entonces, a este lugar yo le tengo mucho cariño, además porque era un lugar agradable, digamos, abierto y cerrado a la vez, cuando llovía no estabas abrigado, en fin. Y además un edificio a planta libre muy, muy moderno e interesante. Entonces, en fin, le tengo mucho cariño espontáneo, ¿no?, a este lugar de mi formación juvenil. Otro aspecto muy importante que quiero resaltar es nuestro trabajo cuando salimos de la universidad. Tal vez creemos de saber hacer todo y no sabemos realizar ni un librero. Ese es el tema. Entonces yo considero, por lo menos lo que puedo comunicar en mi experiencia personal, que es muy importante el trabajo de la bottega, el trabajo en una oficina de arquitectura, donde se hace arquitectura, donde se hace experimentación. Entonces, en mi caso, yo escogí a mis maestros y uno de los cuales tengo que destacar el arquitecto Mauro Galantino, que luego se desarrolló una amistad, digamos, a lo largo de los años y trabajé en su oficina casi 6 años y para mí ha sido un aprendizaje enorme. Esta es una foto de su oficina, pueden ver, bueno, las maquetas de los proyectos que hacíamos, las maquetas en todo lado, en las paredes, en las mesas, etcétera, y acá estábamos trabajando, en fin, y fue un grandísimo aprendizaje. Con tal que no quiero quitarle
ningún rol a la escuela es importantísima, sobre todo en darnos las herramientas para pensar, para dibujar, pero luego la práctica es importantísima y ahora voy a tratar de mostrarlo un poquito según mi experiencia profesional. La primera casa de la cual voy a hablar es la casa Caslano, es una casa particular, una casa de campo para una familia, y en realidad se trata de una demolición y reconstrucción. Entonces había una casa existente que nosotros demolimos porque no tenía ninguna calidad arquitectónica, y luego había también una necesidad de hacer una casa mucho más grande para este cliente. Donde se encuentra Caslano, cerca del lago de Caslano, repito, en la Suiza italiana, y desde Milán es 1 hora y cuarto de carro. Sin embargo, las distancias en Europa son más chicas respecto al continente americano, pero por eso en 1 hora de carro llegas a Suiza, es de verdad muy cerca, son 90 kilómetros aproximadamente. La calidad de este terreno era que estaba al frente de un campo de golf, ahí pueden ver. Entonces teníamos la suerte de, en el lado sur, en la orientación sur, había un gran superficie con grasa, y entonces el esfuerzo principal de este proyecto fue el de abrir la casa hacia la naturaleza. Esta ya es la casa terminada. En realidad fue un trabajo larguísimo, trabajamos 3 años. Yo trabajé desde, el aprendizaje fue que trabajé desde los primeros croquis hasta el último ladrillo que se puso en la casa, un trabajo muy largo, pero de gran aprendizaje desde mi punto de vista. Entonces, digamos, el aspecto de la casa es de hacer una pequeña montaña, una pequeña roca. Como ven, está revestida de piedra de Béola gris, clara, y decidimos revestirla toda de esta piedra, porque además en la montaña hay esa piedra. Tanto así que decidimos también hacer la mesa, las bancas, etcétera, siempre con la piedra. Ahí pueden ver la zona de día que se abre hacia el jardín y luego al parque que está al frente, a través de una serie de mamparas corredizas que abren la cocina y la sala a este espacio. Así, se me pasaba, acá pusimos unos sol y sombra que sirven para crear una atmósfera media fresca y no tener el sol que te quema, obviamente, en la zona justo afuera de la terraza. En el segundo piso hay la zona de, bueno, hay un dormitorio, un baño en la zona de noche, pero ahí lo vamos a comentar a detalle más adelante. Al costado, además, el cliente quería una piscina, que la pusimos acá, que tiene la longitud de toda la casa, ahí está. Y este es el famoso sol y sombra de metal. En realidad no es nada del otro mundo, son una serie de platinas distanciadas, pero que generan este interesante efecto sol y sombra. Entonces, bueno, este proyecto en realidad yo soy coautor junto al arquitecto Mauro Galantino, le hemos hecho 50 y 50 juntos, hay que dar a César lo que es de César. De todas maneras, es muy interesante esta búsqueda de transparencia, esta búsqueda desde la casa de ver el jardín exterior, ¿no? Que se ve también a través de este croquis de Galantino. La planta es como un gran rectángulo, en amarillo está la zona de servicio y de ingreso que es posterior a la casa. Luego accedemos a una gran sala comedor con la chimenea al centro. Al lado derecho cocina, al lado izquierdo sala televisión, y luego lo necesario, entonces eran 3 dormitorios con sus 3 baños. Ahora vamos a hablar del detalle de los baños, que es bien interesante. Y luego había un semisótano y un segundo piso. En el segundo piso hay otro dormitorio de los huéspedes con su baño, la doble altura que conecta la sala de abajo con el estudio de arriba, y una sala para escuchar música. Ese era un detalle que el cliente quería, era un apasionado de escuchar música clásica, entonces le hicimos un pequeño studiolo al estilo renacentista para escuchar la música, entonces todo forrado de madera para que no haya reverberación. Un pequeño patio y una gran terraza nuevamente para ver el paisaje que está en esta dirección de acá. Ok,
Acá pueden ver un corte transversal donde vemos el patio en doble altura, la sala musical, abajo la cochera, la sala de televisión, la terraza que se abre hacia esta terraza, y luego un corte transversal donde se ve la doble altura del patio, la sala, luego vamos a hablar de este librero que envuelve, que conecta, mejor dicho, la sala con el estudio, y los dormitorios. Y acá el semisótano con donde había un pequeño departamento para huéspedes y un área como spa con una pequeña sauna. Entonces, digamos, una casa completa con todas las comodidades. Siempre la casa desde Río, la idea que sea discreta, siempre esa piedra la pusimos también como techo, ¿no? Naturalmente luego hay unas fisuras para la canalización del agua. Bueno, acá la vista del río, la casa de noche durante el invierno, y el ingreso, este es el ingreso con una pequeña pasarela, el ingreso desde la calle, acá hay la cochera, y pusimos una pasarela de un techito de concreto armado, y acá hay la casa. Obviamente allá la lluvia es bien brava, entonces es muy importante tener un techito cuando yo llego, está lloviendo, bajo del carro y ya estoy abrigado de la lluvia. Esta es una piedra siempre de béola negra que encontramos en el lugar y que rescatamos y volvimos a meter en el piso de la calle de acceso a la casa. La idea de la casa de fondo es la transparencia visual. Entonces en la casa hay constantes cortes que sirven para encuadrar el paisaje que está afuera, que sirven para dilatar el espacio, que sirven para nuevamente conectar los diferentes ambientes de la casa. ¿Mm? El famoso librero de la sala en doble altura, la sala, hicimos un librero de piedra, esa es la característica, no un librero simple, sino un librero hecho con la misma piedra del piso y la misma piedra que está afuera, y luego adentro de este librero naturalmente había unas compartimentaciones que luego pusimos unos libreritos de madera adentro de la piedra, ¿no? Entonces se creaba este diálogo entre los materiales naturales de la piedra y de la madera. Ahora, el tema de usar los materiales naturales sigue siendo una constante en el trabajo mío y de Miriam hasta el día de hoy. Conectarnos con la naturaleza nos parece una tarea importantísima. El uso del librero muy simple, una serie de cajones abajo, unas puertitas de madera y unas repisas para colocar libros de diferentes tamaños. Bueno, hay una salita, la chimenea al centro, el comedor, al fondo hay la cocina, y luego el techo está hecho de estuco veneciano, que refleja, se da ese efecto de dilatación espacial hacia arriba, como que si fuera un gran espejo, siempre para dar la amplitud, ¿no? El objetivo siempre es el mismo de hacer que el espacio sea más grande. Este es la doble altura que da ganas de subir, ¿no? Y justo acá, efectivamente, agarramos las escaleras y subimos al segundo piso. Una vista del pequeño patio de servicio que puede servir en invierno cuando llueve, en vez de salir afuera, estoy abrigado y estoy al exterior. Y luego otra vista de la sala, donde hay la sala de televisión al fondo, hay el comedor, en fin, un lenguaje discreto, un poco minimalista, etcétera, etcétera. Esta es una mesita con vidrio pavonado, estructura de metal, etcétera, etcétera. La conexión visual con el parque que está afuera, repito, es una constante, ha sido desde los primeros croquis una cosa importantísima para conectar el adentro con lo de afuera. La sala de televisión por la cual diseñamos también este sofá en L, que gracias a también buenos carpinteros logramos realizar a un precio contenido. Y también la cocina sigue con esta dualidad entre la piedra y la madera, entonces la cocina también juega con estos materiales. Fíjense este detalle, cuando yo cocino puedo ver afuera
el parque. Esto lo trabajamos mucho. Imagínense si hubiéramos puesto la hornilla acá, ya no hubiera pasado nada porque yo cocino y veo la pared, ¿no? Entonces ha sido muy importante, por ejemplo, el hecho de meter la zona de cocción acá para ver el paisaje afuera, ¿no? Luego tiene incorporada una península como una mesa de piedra, ¿no? Para que la familia, no sé, el desayuno, ecco, comer rápidamente, ecco, esta zona absuelve muy bien a su función. No les cuento ni les cuento, tal vez después en las preguntas comentamos esto, pero fue toda una aventura dibujar todos los detalles de la cocina, fue un trabajo bien largo. Bueno, el mismo patrón sigue en todos los ambientes de la casa, entonces acá estamos en la zona de noche, es el pasillo para ir a los dormitorios y fíjense que hay ese detalle muy interesante de la puerta rasomuro, se llama, o sea, puerta a ras de la pared, que es una puerta donde, como hay ese estuco veneciano, también en la puerta se le mete estuco veneciano, tiene un bastidor de metal, entonces adentro se le mete el estuco y hace que sea la pared que se abre. Entonces no es solo una puerta, sino es una pared que se abre. Y acá los mismos patrones. Entonces en el baño también los muebles eran de piedra, adentro de madera. Entonces la piedra lo pesado que parece ligero, ¿no? Siempre hay esta dualidad en el trabajo. Bueno, y acá los closets, en fin, todo lo práctico. También diseñamos todo lo que es la piedra de los baños, el diseño de la piedra fue hecho uno por uno, por eso pusimos unos códigos a cada piedra, ¿no? Es un trabajo muy largo, pero que luego ha dado muy buenos resultados. Luego, para el cliente, usar la misma piedra naturalmente baja el costo porque la cantera, que está en los Alpes, donde compramos la piedra, donde el cliente compró la piedra, naturalmente al comprar más cantidad le pudieron bajar el precio, como por cada producto, naturalmente. Bueno, acá se ve mejor este librero que empieza en la sala, continúa en la doble altura, entonces tiene 10 metros, acá tiene 6 metros de altura, acá continúa, o sea, muy amplio, y tiene esta forma en C que abraza prácticamente los dos pisos. Entonces es muy importante este elemento de continuidad entre lo de arriba, el piso de arriba, el piso de abajo. Esta es una foto de la obra donde se ve el montaje del librero, todavía falta la madera, pero siempre me gusta mostrar el proceso, ¿no? Ecco, la arquitectura es un proceso. El librero terminado, la escalera terminada. Acá, perdón, había un vidrio pavonado que permite que ingrese la luz en el pasillo, la doble altura. Y luego, ecco, me gusta también mostrar la casa habitada, la casa cuando ya el cliente puso lo que le gusta allí, su desorden, su juego de ajedrez, sus lámparas, esta la de Michele De Lucchi, en fin. Su colección de libros, tenía bastantes libros, por eso se necesitaba un librero tan grande. Y luego, ecco, a través de este quiebre ahí se pasa a la zona para escuchar música y el techo que conservamos de la casa existente ya tenía esa pendiente. Entonces tuvimos que adaptarnos para pasar en el espacio que quedaba. La altura del techo no la podíamos levantar porque tuvimos que conservar el techo. Y bueno, y esta es la zona para escuchar música, que hay este techito falso cielo raso, pero de madera, con esta malla que para absorber la reverberación musical, entonces cuando escucho música, esto absorbe el sonido, igualito un librero que envuelve la persona que está escuchando, sentada en el sofá o si no, sentada en el escritorio. Y bueno, lo de afuera sigue los mismos patrones, entonces también el mobiliario estilo chaiselong está hecho en piedra, con la misma piedra o lógicamente de mayor espesor, y la continuidad visual que acá pueden ver con el golf club y con la montaña. Bueno, entonces ahora voy a mostrar una serie de trabajos hechos acá en Perú. Empezaría por
Expodeco, en donde participamos con Miriam en el 2018, mostrando, siempre un poco tratamos los mismos patrones entre la funcionalidad, la calidez espacial, el uso de materiales naturales. Entonces, era un stand muy chico, 3 por 2 metros, 6 metros cuadrados. Entonces, para aprovechar el espacio, también un mueble súper funcional era un simple librero, ahí está, con el uso del acero corten. Entonces, un librero que además tiene dos funciones. Es para, obviamente, meter no solo libros, lógicamente, sino objetos, botellas de vino, lo que sea, plantas. Y luego hay una estructura de acero oxidada, el acero corten, que quisimos, que simplemente se le quita el barniz al acero y se hace oxidar a través del agua, de una serie de ácidos, y el aire lo oxida y se vuelve, fíjense acá, de la misma tonalidad y de la misma textura de la madera. Me acuerdo porque muchos clientes venían ahí, decían, esa es madera, y yo decía, no, es acero corten. Y luego había una serie, una mesita, un revistero, dos taburetes, pero hechos con los mismos materiales para crear esta continuidad visual. Bueno, el color también, entonces era también una muestra para vender, ¿no?, nuestra idea de diseño de interiores. Los muebles tenían ruedas, la mesita y el revistero, entonces podían desaparecer detrás del mueble, y este librero solo tiene dos columnas, que son estas dos, que luego se agrandan, lógicamente, para no caerse en una forma trapezoidal que... claro, una forma trapezoidal que luego tiene adentro unos cajones, entonces se aprovecha también el espacio interior, ¿no? Ok. Había también una plancha de mármol con una resistencia eléctrica que calienta, que a través de un amigo italiano, Guido Mazzel, de la sociedad VAPE, que vende este extraordinario producto, que es una resistencia eléctrica que, aplicada a la piedra, metida contra una pared, te calienta un ambiente. Entonces, si tú con un temporizador lo haces, lo prendes 3 horas al día, ya te calienta un ambiente de 9 metros cuadrados durante el invierno. Entonces, lo puedes usar en el dormitorio, lo puedes usar en el baño, etcétera, etcétera. Seguimos, bueno, una serie de detalles de encuentro de los materiales, son una serie de perfiles. Ahora he hecho también un esquema, vamos bien con la hora, sí. He hecho también un esquema en donde podemos ver bueno, la simplicidad, y como muy importante el hecho que desde el concepto, desde los croquis, desde la idea, si diseño un librero, tengo que pensar cómo transportarlo, que no necesariamente tiene que transportarse en un camión gigante que luego nos cuesta carísimo el transporte. Entonces hay que pensar que sea, como en este caso, completamente desmontable. Las columnas, lógicamente, quedaban enteras, pero luego las vigas de conexión y las maderas se podían desmontar, y eso hace que con un camioncito regular se puede transportar de manera fácil y eficaz. Otra experiencia de diseño de interiores fue participar en la Milano Design Week en el abril 2018, con nuestra nueva idea de un librero que se inspira en la cultura precolombina, incaica, del tocapu. El tocapu es esta especie de decoración geométrica que se encuentra aplicada sobre todo en los mantos precolombinos, que tiene una forma de damero desfasados. Entonces, ¿cómo convertir esto en diseño? ¿Cómo convertir esto en un librero? La idea fue transformar los cuadrados amarillos en cubos amarillos, rojos, la tapa azul, en fin, jugar con los colores primarios, y de ese desfase hacer una pared celosía. Entonces, lo que es azul acá se vuelve el vacío entre los cubos, y puede ser no solo un librero, sino una pared que divide la sala del comedor, etcétera, etcétera.
Acá lo ven construido en el stand que teníamos, entonces construimos también los límites del stand y muy simple, entonces cada cubo es medio metro por medio metro por medio metro y luego, claro, puede crecer al infinito en altura, en largo, pero crece cada vez de medio metro, ¿no? Entonces estos cubos ya van con un particular mecanismo machembrado, van conectados entre ellos, no hay pegamento, no se pegan, están machembrados, entonces no hay tornillos, no hay ningún tornillo, y sin embargo es un librero muy resistente. Un agradecimiento especial también a nuestra colaboradora Hilaria Flores, que ha hecho estos maceteros de arcilla con la misma lógica del librero. Entonces los maceteros tienen la forma de cubo y lógicamente jugaban con la forma general, ¿no? Entonces ese es otro detalle interesante. Bueno, y que puede ser un librero muy lúdico, puede utilizarse en los dormitorios de los niños um, de diferente manera, que luego un librero que desarrolle la creatividad del niño además, ¿no? Que no lo meta en una situación pasiva o de sola admiración. Ecco, eso es un aspecto didáctico que consideramos muy importante. Luego acá presentamos la versión, acá en Lima, presentamos la versión Tokapu Wood, que es la versión igual, pero de madera, entonces jugando entre la madera oscura y la madera clara, o sea, jugando con dos tonalidades diferentes de madera, y bueno, hay una variación a través de esta serie de taburetes que luego se pueden sacar afuera, el módulo de abajo se vuelve cajones, en fin, cada usuario puede decidir lo que quiere hacer. Ahora, como el stand era muy chiquito, decidimos aplicar una serie de espejos detrás del librero para dar la idea de que el espacio continúa detrás del librero. No necesariamente hay que meterlo contra una pared, mejor meterlo en el medio de un espacio más grande, ¿no? Ahí es donde el librero, digamos, canta. Bueno, solución de esquina, ok. Bueno, y además que un librero no solo para libros, se usa mucho que tenga cuadros, que tenga botellas de vino, que tenga la naturaleza, maceteros, eso se usa mucho, ¿no? Entonces le cambia completamente la atmósfera de la casa colaboradora, el uso también de colores, el color en la casa además le da otra sensación, otra atmósfera. No me gusta mucho esa tendencia ahora aséptica, minimalista, en fin. Creo que tiene que tener algo más para que la casa se vuelva hogar. Ecco. Bueno, la solución ya de esquina, ok. Y luego, obviamente, para comunicar al cliente, el cliente no necesariamente se imagina cómo podría quedar en su casa o cuáles son las alternativas. Entonces, estos diagramas isométricos sirven para entender que este librero puede tener una dimensiones, alturas diferentes, teniendo un espacio diferente. Pero lo ideal, es que divida sin separar los diferentes ambientes de la casa nuevamente se vuelve una pared celosía, una pared ya más cálida cuando está contra la pared, etcétera, etcétera. Entonces acá divide el comedor de la sala y la sala del estudio, ¿no? Pero es mucho mejor que meter una pared de drywall o una pared de ladrillo que luego corta completamente el espacio de la sala y del espacio de la casa que ya no se vuelve fluido, ¿no? Okay. Seguimos, bueno, una serie de fotomontajes para ver cómo puede quedar en el living, cómo puede quedar en el espacio de una oficina, según las necesidades, las diferentes necesidades que entonces se adapta, digamos, rápidamente a, obviamente, las diferentes usos, ¿no? Y luego, siendo medio metro por medio metro, se puede transportar hasta con un carro, ecco. Eso es muy importante porque baja el costo de venta del objeto el hecho de que se pueda transportar en carro. Mostramos ahora un trabajo particular de una remodelación de una casa en La Molina, casa existente,
en la cual había una clienta que necesitaba tener una pequeña oficina en su casa. Ahora es muy actual con el tema de la pandemia, la homework. Y entonces, bueno, hacer un librero para una persona de oficina profesional que tiene que recibir uno, máximo dos clientes a la vez. Entonces, lo primero que pensamos acá es donde, por ejemplo, es muy feo en los escritorios cuando se ve todo el desorden de la mesa. Entonces, hacer una especie de desk en donde hay un apoyo más alto y eso permite crear una celosía, entonces el desorden que puede estar en la mesa no se ve desde el lado de la persona, del cliente que llega y se sienta. Entonces ese fue el origen de todo. Luego, bueno, materiales cálidos, este librero es en triple fenólico, espesor 15 milímetros, y luego el uso del color, ese rojo teja para crear calidez, para crear espacio, para crear ambiente y no que sea algo anónimo. ¿Okay? Y luego necesitaba una banca y necesitaba muchos archivadores y no había espacio porque el librero existente ya estaba que colapsaba. Entonces se nos ocurrió esta idea de banca archivador. Entonces encima es banca y en la parte de abajo son archivadores, siempre con ese tema de la celosía. El marido de la clienta, que también tiene actividad de oficina en casa, tenía necesidades parecidas, por lo cual utilizamos una idea parecida y acá también había un nicho que optimizamos el espacio de la mejor forma, con pareditas corredizas y una serie de cajones, en fin. Y luego en el jardín, acá, ojo, que había ya una preexistencia que correspondía a una zona parrilla con una serie, un módulo hecho de mármol negro, etcétera. Entonces teníamos que continuar con el mármol negro porque esto ya estaba existente. Entonces, bueno, decidimos de agrandar la zona parrilla, incluyendo lógicamente un lavadero y un horno de barro. Ecco, ellos suelen hacer pan, suelen cocinar el chancho al horno, en fin. Entonces, un horno de barro con su chimenea y luego, muy importante para el verano, para no morirse de calor acá abajo, un sol y sombra hecho de acero. Ahora le digo, por ejemplo, los estudiantes creen normalmente que pasar de rendering a la realidad es así. En realidad es una chamba enorme porque tú tienes que explicar tu dibujo a gente que no está acostumbrada a leer planos. Entonces es muy importante ir a la obra, explicarla ahí mismo, dibujar encima de las paredes. Eso se van a acostumbrar y eso es muy importante, comunicar a los maestros cómo desarrollar las cosas y aprender de ellos. Ellos tienen una sabiduría técnica muy grande que el arquitecto tiene que ser capaz de escuchar para aprender de ella. Y entonces un sol y sombra, siempre jugando con este efecto celosía para nuevamente crear la sombra necesaria acá. Seguimos con dos experiencias de museografía. La museografía es el arte de diseñar exposiciones de cualquier tipo de contenido. En este caso es una alegría poder compartir con ustedes dos exposiciones que hemos hecho para el Instituto Italiano de Cultura de Lima y a su lungimirante visión del director Gabriele Laposta, y que nos encargó de hacer una exposición para el Italian Design Day, que normalmente se desarrolla en el mes de marzo, que es el Día del Diseño Italiano en el Mundo. Entonces ahí propusimos escoger un sector del diseño industrial que en este caso son las lámparas. Igual era enorme el campo y nos achicamos a las lámparas de mesa, seleccionando una lámpara por cada década, desde los 50, una lámpara de los 50, 60 hasta hoy día. Este es el hall de ingreso del instituto. La sala expositiva está justo a la espalda del hall de ingreso. Esta es el ingreso y esta es la salida. Acá siempre que quisimos así crear esta atmósfera, no solo una simple exposición. Okay. Reutilizar también una linda vitrina que ya había, metiendo revistas de design que son pertinentes con la exposición, naturalmente, de design de lámparas.
Y luego crear nuevamente una atmósfera y la influencia, seguramente la colaboración con mi esposa Miriam, que es escenógrafa, y crear una exposición como que si fuera una escenografía. Entonces, las lámparas son una cosa mágica, hay el amarillo que sale, el amarillo de la luz, entonces nos demoramos mucho en escoger el color de la exposición, que era, no tenía que ser amarillo, porque el amarillo ya está en la luz, entonces tenía que ser, entonces ahí sacamos la idea de Cerro Coteja, de una gran mesa de apoyo para todas las lámparas con una serie de telas, un terciopelo azul que le diese nobleza a la exposición, que le diese relieve a las lámparas. Se dan cuenta que no es como un cubo blanco, normalmente en las exposiciones hay un cubo blanco, todas las paredes son blancas y quien diseña la exposición no hay prácticamente. Acá es otro enfoque, naturalmente, crear una atmósfera narrativa. Y luego habían una serie de paneles que te explicaban la historia de la lámpara, etcétera, etcétera. Decía una lámpara de los 50, 60, 70, hasta el día de hoy. Entonces el visitante seguía esta especie de línea de tiempo, ¿no? Esta especie de línea de tiempo. Bueno, y luego la idea de una, como un río azul, podemos decir así, que corta la sala longitudinalmente, entonces esa mesa se convertía en un río azul, y luego había una gasa que servía para ocultar los cables eléctricos que estaban acá, y luego se vuelve una bóveda al revés y los visitantes pasaban debajo de la bóveda. Entonces, naturalmente, entender el espacio y entender el espacio y jugar con él, había una gran altura de 4 metros y entonces el público pasaba debajo de esta bóveda, ¿no? Y podía admirar las lámparas. Scusami, puoi portare la gatta, scusa. Y luego, esta es otra vista que se puede ver el espejo. Ahora vamos a hablar del espejo. Acá se pasaba debajo de la bóveda. Y bueno, el espejo, ¿por qué? Porque obviamente la idea era también conceptual, no solo espacial. Entonces, romper esta pared, hacer que la mesa continúe también para mostrar que el diseño de lámparas sigue vigente hasta el día de hoy, el diseño de lámparas sigue hasta la actualidad. Las lámparas no eran solo lámparas de estudio, eran también lámparas como esculturas, como esta post-crisis, había lámparas de todo tipo. La lámpara no es una lámpara solo funcional, las lámparas son también decorativas, por eso algunas tienen la forma de exactamente como que si fueran unas esculturas. Bueno, el espacio de la sala, acá otras 3 vitrinas con las revistas que reutilizamos porque tenían una calidad. Y bueno, y luego ya el público puede girar alrededor de ellas, meter también unas plantas, o sea, intervenir en la exposición. Luego había un video que te explicaba otras cosas más relativas al proceso de fabricación de las lámparas. Por ejemplo, estas están hechas con el vidrio de Murano, entonces están hechas con vidrio soplado a mano. Y luego los paneles, el diseño de paneles fue un trabajo enorme porque no solo la historia de la lámpara, sino la síntesis de la biografía del diseñador. Esta fue muy linda, la tacha que encontramos también una foto del diseñador mientras ensaya la lámpara, una serie de dibujos que yo hice para que el público pueda entender mejor funcionamiento de la lámpara, etcétera, etcétera, ¿no? Y de ahí cada una tenía una continuidad. Bueno, nuevamente, las vitrinas con las revistas que mostraban el proceso, como que el objeto final en realidad es el producto de 300, 400 dibujos diferentes en donde se va afinando la idea final, que es la perfección, digamos, sí, el momento límite. Y luego, ahora pasamos a otro trabajo que es una exposición que del año pasado que logró inaugurarse presencialmente, pero a los 7 días, después de una semana cerró
lamentablemente por la pandemia de COVID y bueno, pero logramos abrirla al público y que bastante gente la visitó, no cuantos hubiéramos esperado obviamente, y que logramos documentar felizmente, ¿ok? Y entonces pasamos a otro tema, naturalmente, del año siguiente, ya no iluminación, sino sillas. Entonces, bueno, la idea, Mi reino por una silla, el título fue como una declaración de amor a la silla. Nos pasamos a la sala que está al costado, que es la sala Sironi, que es más grande, son casi 120 metros cuadrados de esta sala, y acá también un color dominante, que era esta especie de verde claro, y debajo del título hay como una silla en donde se podía sentar el público, porque nos consideramos muy importante este elemento interactivo de que el público se pueda sentar, porque normalmente en estas sillas el público no se puede sentar, porque además eran sillas de tiendas de limas que normalmente importan ese tipo de sillas. Había el Lima Moder que nos prestó algunas sillas, luego otros colaboradores, Víctor Aburto, que es un gran coleccionista de diseño italiano, que también nos prestó algunas sillas, igual Roberto de Spazio Stile, en fin. Y gracias a ellos logramos reunir unos 22 sillas, sofás, taburetes, para crear nuevamente esa idea, una historia de la silla, nuevamente desde los años 50 hasta hoy. Entonces, a lo largo de las paredes había una silla por década, una línea de tiempo, y al centro de la sala, como si fuera una isla museográfica alrededor de la cual el público puede circular, había una reconstrucción de una sala tal cual. Entonces, primero veo los objetos separados y luego los veo juntos a crear un ambiente. Entonces, ese tipo de gasas quieren construir una arquitectura efímera, una arquitectura virtual, una sala donde no hay la sala, para dar la idea del ambiente, no solo de los muebles, sino del ambiente que los muebles van a crear. Bueno, esta la paso más rápido. Acá también la misma lógica, silla, panel, silla, panel, silla, panel. Quien quiere mira solo las sillas, quien quiere lee también el panel. O sea, la idea es abrirse a todo tipo de público. Entonces, el público que quiere mayor profundidad se queda a leer los paneles. Quería decir otra cosa, esta silla es lindísima, se llama silla saco, que se quiere decir bolsa, que es una silla que no tiene forma y que luego la gente cuando se sienta encima de ella, ahí habían unas fotos que explicaban esto, la silla es anatómica y se cambia de forma y se adapta a la forma del cuerpo humano. Bueno, y luego había el mítico Enzo Mari, ecco, este año vamos a presentar también una exposición virtual sobre este grande maestro, le vamos a dar comunicación en nuestra página Facebook, pero por ahora les puedo decir que esta era una silla muy buena de este método de autoproyectación, que era un método que este diseñador extraordinario que acaba de fallecer hace 2 o 3 meses, en realidad dejó esta herencia de un design fai da te, un design hazlo tú mismo, de un design que el mismo usuario puede comprar las piezas y armarse su silla en su casa, ¿no? Entonces, naturalmente, esa era la idea. Bueno, en fin, hasta sillones, sofás teatrales en forma de máscara, ¿no? Bueno, también hay esta relación entre el teatro y el design que da resultados interesantes. Entonces, una silla se vuelve mucho más que una silla, ¿ok? Como casi una presencia silenciosa en la casa, ¿ok? Bueno, otras fotos, esta la paso más rápido. Acá también los paneles ayudan a entender el proceso de fabricación también, ¿ok? Y dan unas informaciones técnicas acerca de las dimensiones de los materiales y de los acabados de cada silla. Nuevamente el espacio y luego se llegaba a este espacio que es la sala, que es
nuevamente, siempre con el diseño italiano, y también la intervención de la naturaleza, se usó muchísimo el tema de las plantas, de la iluminación, había una coherencia general, ¿no? Que no fue fácil lograr de todas maneras. Y luego la arquitectura existente de este edificio es muy interesante, es edificio ecléctico con estos patios lindísimos y que tienen esta serie de bóvedas y nuestra bóveda al revés, hecha de tela efímera, de alguna forma quiere crear un diálogo con luego las bóvedas reales de ladrillo, ¿no? Entonces había esta conexión adentro-afuera que durante la noche naturalmente era más evidente. Este es el día de la inauguración y bueno, en fin, nos dio mucha alegría este evento. Bueno, la presencia en los medios de revista. Y terminamos con bueno, un proyecto que ahora está en proceso, que es una casa de campo en Cieneguilla para un cliente particular, que son personas muy cariñosas, que luego son amigos nuestros, y que, bueno, fue una aventura, un aprendizaje muy grande para mí, porque empezamos de cero. Ellos estaban en el cerco cuando empezamos y había que hacer una casa muy amplia, de 600 metros cuadrados sobre 3 pisos, con jardín, piscina, en fin, una casa de campo entera con todas sus comodidades. Entonces nos metimos entre coraje y locura a esta gran aventura y bueno, voy a explicar poco a poco, pero en fin, esta es una vista tridimensional, gracias también a nuestras colaboradoras, en este caso Sheila, que nos está ayudando. Trabajamos en remoto por el tema de la pandemia, pero bueno, entre WhatsApp, telefonada, mail, logramos colaborar de manera eficaz y decía una visualización tridimensional de la casa, decía 3 pisos, entonces la idea es hacer una casa como 3 departamentos independientes que se pueden alquilar o si no, una sola casa con varios dormitorios. Además, porque es una familia muy numerosa, entonces necesitaba 10 dormitorios, entonces no fue fácil encontrar el lugar. Bueno, estamos en la costa peruana y una cosa extraordinaria que yo aprendí gracias a mis maestros, tengo que destacar Sandra Barca y Jean-Pierre Cruz, que admiro profundamente y los considero unos excelentes arquitectos. Ellos me enseñaron que no hay lluvia, estamos en el desierto, en la costa peruana, entonces hay que implementar al máximo los espacios abiertos, los espacios libres de la casa, haciendo terrazas donde se puede estar afuera tranquilamente los 12 meses al año. Entonces implementamos muchísimo ese aspecto. Por ejemplo, esa es la terraza del piso 2 encima de la cochera o el lado de la piscina, del jardín posterior, con una serie de terrazas que aprovechan al máximo el poder estar afuera en invierno, en verano, con el sol, en fin. Eso en Europa es imposible, eso le quería decir. En Europa puedes estar afuera 6, máximo 8 meses al año, en invierno te mueres de frío y no puedes estar afuera. Entonces esta posibilidad que hay en la costa peruana, yo creo que deberíamos valorarla más desde todo punto de vista. En fin, el ingreso, una escalera exterior, porque no llueve, entonces puede ser exterior, la cochera utilizada arriba como terraza. Bueno, la maqueta, es una maqueta desmontable que todavía está en proceso, pero nos gusta mostrar el proceso también desde la calle, entonces un florero de cemento que impide ver y para no hacer la barandita, ecco. Y la parte posterior, lógicamente, más transparente, más abierta hacia la piscina y las montañas. Lógicamente, las partes laterales tienen un retiro de 1,80 m y sirven para los servicios, los baños, y son más cerradas porque tiene el vecino al lado izquierdo y al lado derecho. Acá con colores, para resumirles a través de la maqueta: zona de día, digamos cocina, comedor, sala, los dormitorios en azul, el garaje en violeta y nuevamente la terraza que sea la más grande posible. Entonces una zona de servicio y una zona de
lo de siempre, parrilla, etcétera, ¿no? La piscina que puede tener una geometría diferente, una geometría autónoma, una geometría que no tiene que ver necesariamente con la geometría más rigurosa de la casa. Luego, este volumen más grande sirve para ver lo más posible desde la sala y jardín, entonces por eso el volumen de la casa, de la sala, es más largo y va hacia afuera para conectarse más con el jardín. Ese desfase se ve también en el ingreso. Y piso 2 se repite la situación. Zona de día al centro, hay una doble altura que conecta los dos espacios y luego 4 dormitorios, 3 baños, terraza de delante, terraza de atrás. La terraza de atrás se volvió una sorpresa porque hay una vista de un cerro lindísima y tal vez la terraza que al principio ingenuamente le dábamos menor importancia, en realidad va a ser la terraza más interesante de la casa. Piso 3 se repite zona de día y zona de noche, con su lavandería, en fin, sus espacios. Entonces la casa se va retirando progresivamente de volumen para no dar sombra a jardín. Eso también es otro aspecto. Bueno, el discurso en corte, donde se ve el retiro de la casa, la doble altura, la fachada más transparente que da hacia la jardín con piscina. Bueno, eso le muestro para mostrarle que el dibujo a la computadora no lo es todo. Yo más bien les aconsejo dibujar a mano lo más posible, o por lo menos hacer croquis, correcciones a mano, porque no hay nada mejor del diseño a mano. Y este es un dibujo de proceso de la chimenea, donde hay que tomar 1.000.000 de decisiones sobre la altura, el espesor de cada elemento de la casa, en fin, todo un proceso, ¿ok? Entonces una chimenea que, como nos enseña Le Corbusier, no es solo chimenea, sino se vuelve nicho para meter la madera, se vuelve banca, se vuelve otras cosas más. Bueno, una serie de vistas donde se ve la relación entre adentro y afuera, la sala, la doble altura, esta la paso más rápido, la cocina, estilo cocina americana, cocina abierta, porque desde la cocina yo puedo ver el jardín de afuera, puedo ver la sala, esta dilatación espacial es bastante importante. Y arriba, desde arriba tengo la doble altura, puedo ver afuera, puedo ver abajo, en fin, esta continuidad visual es importante. 4 fotos de la obra y terminamos. Bueno, la excavación, todo un tema, un aprendizaje constante desde los maestros. Yo, por ejemplo, un terreno así, con una excavación así, una cimentación así, para mí fue la primera vez y trabajo desde hace 15 años. Entonces, naturalmente, es todo un descubrimiento ese trabajo, eso le quiero decir. La cimentación, una aventura. Acá están vaciando la losa del segundo piso, naturalmente, toda la estructura, el encofrado de abajo, la doble altura de la sala que ya empieza a verse tímidamente. Es un poco difícil explicarle al cliente porque naturalmente la casa durante la obra parece horrible porque no tiene acabado y recién se va a ver espectacular cuando pintan las paredes. Entonces, esa también es una dificultad de nuestro trabajo, cómo anticipar la visión que luego lo tienes al último, ¿no? Entonces, bueno, pero poco a poco se va viendo. Acá estamos en el segundo piso, ecco, una vista importante, por eso no es un caso que la doble altura esté acá, la terraza esté acá, es la vista de estas montañas que están al fondo, ecco, que son muy interesantes. Y luego la terraza de acá es también interesante porque hay este cerro gigante encima del cual no van a construir, entonces la presencia de los Andes es de una potencia absoluta y la casa modestamente trata de escuchar la potencia de la naturaleza, la belleza de la naturaleza a través de estos espacios de terraza, de estos espacios al aire libre. Acá estamos en la terraza de ingreso, entonces repito, tal vez va a ser la terraza más linda, no por la forma de la terraza, sino por la vista hacia este gran cerro que está, que está al frente, al final. Ok, entonces concluyo diciéndoles que tienen que, el consejo que yo les doy
de aprender lo más posible de su país, del Perú, estudiando muchísimas cosas. Por ejemplo, la cultura milenaria, precolombina, la arquitectura precolombina, el paisaje natural que es extraordinario, el paisaje del Perú por lo poco que yo he podido conocer desde la costa, el desierto. Nunca había visto en mi vida el desierto. En Europa no hay desierto, tienes que irte a África para ver el desierto del Sahara, en fin. Acá tiene el desierto en el mar encima, que es una belleza absoluta, parece de estar sobre Marte, etcétera, etcétera. El paisaje no solo el paisaje, sino también el clima, y la arquitectura es una respuesta al clima. Lo mismo en la sierra es completamente diferente. En la selva, por ejemplo, no se usan vidrios, sino mosquiteros, porque hace un calor que la ventana no necesitas y metes mosquiteros. Entonces, completamente diferente el enfoque si queremos hacer buena arquitectura que responda a las condiciones climáticas del lugar. Y luego la sabiduría artesanal. En Perú hay una sabiduría artesanal muy elevada, muy capacitada, actualizada, carpinteros, herreros, con los cuales tenemos que trabajar de la mano, tenemos que tener la humildad de escucharlos y de aprender de ellos. Yo quiero decir que sigo aprendiendo de ellos, entonces cualquier detalle, discutirlo con ellos, ellos les van a dar la mejor manera, la mejor solución para solucionar estos detalles. Entonces, este trabajo de campo es importantísimo. Gracias a todos.